¿Qué tal, amigas y amigos? Algunos de ustedes me han preguntado últimamente qué había sucedido, qué pasó con el padre Adam Cotas, que se ordenó dentro de la Iglesia Católica, que se retiró de ella para irse a la Iglesia polaca y que después subió otros videos donde decía que quería regresar a la Iglesia Católica. Pero después ya no hubo nada, desapareció de las redes hasta que últimamente publicó un video donde menciona que definitivamente se retira de la Iglesia Católica. Yo quiero, antes de explicar qué es lo que pasa con él, hablar de tres puntos que me parecen importantes para que entiendan su situación y también valoren lo que él dice en los últimos videos que está publicando. Primero, la palabra comunión. Algunos piensan que la palabra comunión es únicamente recibir la Santa Eucaristía en la Santa Misa, pero no. La palabra comunión significa estar de acuerdo, estar en común en pensamientos, ideas, sentimientos, etc. Cuando hablamos de la comunión de una familia, significa que en aquella familia no hay desencuentros, que en aquella familia hay diálogo, que en aquella familia, aunque hay diferencias, comparten lo más importante. Por lo tanto, la palabra comunión dentro de la iglesia significa esto. Decir yo estoy en comunión con la iglesia significa acepto su credo, acepto la autoridad del Papa, acepto los sacramentos, en fin. Cuando alguien dice yo no estoy de acuerdo que el Papa sea la autoridad de la iglesia, yo no estoy de acuerdo en que los obispos sean la autoridad, yo acepto unos sacramentos pero otros no, yo creo que Cristo pues sí es Dios pero a lo mejor no es hombre, en ese momento ya no está en comunión con el pensamiento de la iglesia. ¿Y esto cómo se dice? Pues está en excomunión. En este caso, las personas que no aceptan los elementos más fundamentales de la iglesia, ellas solas están fuera de la comunión de la iglesia. Ellas dicen, yo me salgo, yo estoy fuera de esa comunión. En otros casos, lo que hace la iglesia es cuando alguien no se ha declarado públicamente en esta situación, la iglesia dice, mira, de acuerdo a este pensamiento que tienes y a esto que niegas y a esto que dices, estás en excomunión. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra del pensamiento de la iglesia. Por ejemplo, un caso concreto, aquellas personas que abortan. Si la iglesia defiende la vida y alguien aborta a un inocente, ¿qué está haciendo? Está yendo en contra de la comunión de la iglesia y por lo tanto la iglesia dice estás en excomunión, es decir, estás fuera de lo que la iglesia considera como parte fundamental para ser parte de ella. Ahora, cuando una persona se sale de la iglesia, se excomulga sola o es excomulgada, si es un asunto personal y particular, ahí queda. Pero si esa persona no solamente se sale, sino invita a que otras personas se salgan juntamente con ella, ¿cómo se le llama a este acto? A este acto se le llama un cisma. A esa persona se le llama cismática. ¿Por qué? Porque no solamente ella rompió con la iglesia, rompe con la institución instituida por Cristo, sino que invita también a otros a que salgan fuera de esa comunidad. Todo esto evidentemente se puede hacer libremente porque cada persona tiene el derecho de decir si pertenece a un grupo o a otro, y entrar a la iglesia o salirse de ella es un acto totalmente libre. Pero se llama cismático aquella persona que promueve el odio, que promueve el alejamiento, que promueve el rechazo con la Iglesia Católica. Por esta razón se le llama cismáticos, por ejemplo, a Martín Lutero, a Calvino y a otros que, habiendo sido parte de la Iglesia Católica, de repente dicen, nos vamos a salir y vamos a formar nuestra propia iglesia. Y aquí, bueno, en cierto sentido tienen razón. ¿Por qué? Porque la palabra eclesia, una palabra griega, latina después, que significa unión, pues indica que es una iglesia, una unión, una asamblea, un conjunto de personas. De tal manera que tu familia, si quieres decir en un término amplio, es una iglesia, sí es una iglesia.
Tu conjunto de vecinos cuando se reúnen es una iglesia, sí es una iglesia, pero en el sentido más amplio y más correcto, diría yo, como institución, esta palabra se refiere a la institución que Cristo funda. Cristo funda una sola iglesia sobre los apóstoles y sobre los apóstoles y las enseñanzas de los descendientes, sucesores de los apóstoles, es donde nosotros podemos decir que tenemos los fundamentos de la iglesia de la cual formamos parte. Por eso se dice, la iglesia católica, apostólica y romana fue fundada por Cristo. La iglesia de Lutero fue fundada por Lutero en el siglo XVI. La iglesia de Calvino fue fundada por Calvino. La iglesia de los mormones fue fundada por su fundador, pero no por Cristo. Así que en ese sentido tenemos que decir que la iglesia católica, apostólica y romana es fundada por Cristo y tiene por lo tanto una antigüedad de 2000 años. La iglesia de Lutero pues tendrá una antigüedad de 500 años y si alguien en este tiempo funda su propia iglesia, pues será una iglesia nueva que seguirá las normas, los parámetros, los pensamientos, las ideas de su fundador. Y eso hace una diferencia muy grande con la iglesia católica instituida por Cristo y las otras iglesias. Porque incluso, fíjense, en este tiempo surgió una iglesia llamada Iglesia de la Santa Muerte, donde su fundador dice, pues nosotros creemos en este esqueleto llamado Santa Muerte. Bueno, en ese sentido hay una gran diversidad de instituciones llamadas iglesias, pero con una institución distinta, institución por Cristo o institución por una persona humana simplemente. Ahora, ya desde este punto de vista, tenemos que decir que quizás alguien esté molesto con la iglesia por algún asunto en particular, quizás por alguna cuestión moral, por el mal ejemplo de algún sacerdote, algún obispo, quizás por el mal ejemplo de algún cristiano, porque la iglesia no va tan rápido como quisieran, o porque la iglesia debería ir más despacio, porque en la iglesia hay gente muy progresista y gente que va un poquito más hacia lo anterior, hacia el pasado, pero el Papa trata de tomar en cuenta todos estos pensamientos para que todos seamos considerados importantes en esta Iglesia católica. Sin embargo, cuando hay un problema dentro de la Iglesia, ¿qué es lo más fácil? Me salgo y ya. Y la critico desde afuera. Como en algunas familias también, hay un problema en la familia, me salgo de la familia y la critico desde afuera. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es que desde dentro yo sé que hay un problema con los laicos, con los sacerdotes, con los obispos, con tal cosa, pero esto es lo más difícil, ayudar a la corrección, ayudar a la transformación, ayudar a la purificación desde dentro. Y alguien que ama a su equipo de fútbol, alguien que ama a su familia, alguien que ama a su país, no dice yo me salgo, me voy a otro lado y lo critico. Lo más difícil es, y lo más hermoso, yo me quedo desde dentro porque amo a mi familia, porque amo a mi equipo de fútbol, porque amo a mi país, porque amo a la iglesia y desde dentro hago todo lo posible por corregirla, por cambiarla, por purificarla, por mejorarla. Desde este punto de vista, y ya entendiendo esto, entendemos nosotros que el padre Adam Cotas, que tiene un humor muy particular, una forma de hablar muy particular, con lo cual atrajo la atención de muchas personas, incluyendo la mía, pues de repente decide en un momento determinado salirse de la Iglesia Católica para irse con una institución distinta llamada la Iglesia Polaca en Las Vegas. Él lo hace libremente porque en la Iglesia a nadie se le obliga a ser parte de la Iglesia ni como laico, ni como sacerdote, ni como obispo. De tal manera que él lo hace libremente. ¿Y por qué? Porque no está de acuerdo con algunas cosas y está en su derecho. ¿Quiere hacerlo saliéndose? Bueno, está en su derecho y así lo hace público también. Y en ese momento empieza no solamente a excomulgarse él solo, es decir, a estar en excomunión porque rompe él con la iglesia, él se sale,
sino que también se convierte, ¿en qué sentido? En cismático, porque en este momento invita a sus seguidores, que lo siguen porque es sacerdote católico, apostólico y romano, los invita a que juntamente con él dejen a la Iglesia católica para irse a la Iglesia polaca. Después de que está un tiempo en la Iglesia polaca, decide también romper con la Iglesia polaca y no solamente eso, invitar a que la gente que lo siga también a este rompimiento con la Iglesia Católica, diciendo, bueno, ahora quiero regresar a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Claro que, pues esto no es simplemente me salgo y me vuelvo a meter. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. No es quizás la mejor comparación, pero ayuda mucho. Imagínense que una persona de repente casada se va de la casa, deja a la esposa, se va a tener aventuras con un amante o con varias, y de repente se arrepiente y dice, ah, caray, pues yo creo que esto no estuvo bien. Y entonces valora el matrimonio que tenía antes y decide regresar con la pareja. Y la pareja que lo quiere mucho le dice, está bien, te voy a dar la oportunidad que regreses, pero no va a ser simplemente regresas y ya. No vamos a tener relaciones conyugales inmediatamente. No vamos a compartir todo como lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque lo que hiciste implica un tiempo de prueba para ver si es cierto que vas a ser fiel, que ya no vas a estar viéndote con tus amantes, que vas a respetarme, que vas a cumplir determinadas cosas. Y claro, si esa persona ama de verdad a su pareja, estará dispuesta a este tiempo de prueba. ¿Por qué? Porque regresar así simplemente, ya me fui y ya regresé, pues como que no es lo más correcto. En ese sentido, imagínense que ustedes son el obispo de cualquier parte de Estados Unidos donde está el padre Adam Cotas. Cuando él decide salirse de la iglesia polaca, pues tiene que regresar a una iglesia, a una comunidad que está presidida por el obispo, porque en cada lugar la autoridad máxima de cada lugar es el obispo, y todos con obediencia al Papa. Imagínense que son ustedes el obispo de Nueva York, de Los Ángeles, de cualquier otro lugar, y llegan a su puerta, es el padre Adam Cotas, y dice, soy el padre Adam Cotas, me salí de la iglesia y ya quiero regresar, ya denme una iglesia para que celebre la misa y todo. El obispo va a decir, a ver, mira, padre Adam Cotas, yo creo que aquí no se trata simplemente de caprichos o de dejarse llevar por un conflicto o de tener una confusión o dejarte llevar por emociones. Me parece que tanto las salidas de un lugar como los regresos se tienen que pensar perfectamente bien. Para que tú estés seguro perfectamente de lo que vas a hacer y después no te arrepientas de haber dejado la iglesia polaca, que no te arrepientas de haber regresado a la iglesia católica, necesitas un tiempo de pensarlo bien, pero un tiempo en que no haya nada que te distraiga. Y por lo tanto, el obispo generalmente lo que diría es, si para ti quizás las redes pueden ser un conflicto, un impedimento, un obstáculo para que pienses bien las cosas, porque las redes lamentablemente tienen cosas muy positivas, pero también pueden hacer que alguien cegado por tantos seguidores que tenga pueda convertirse en alguien que solamente siga las necesidades de sus seguidores, que solamente busque complacer a sus seguidores, que solamente busque, incluso no es el caso, pero puede ser en algún otro momento de muchas personas, que pueda ser un elemento que por la capacidad de recibir donativos a través de la red, pues entonces la gente diga, pues aquí yo ya tengo mi negocio. Y en ese sentido, por eso los obispos, cuando alguien maneja las redes y las redes pueden convertirse, repito, no puede no ser el caso, puede convertirse en algo negativo, el obispo generalmente cuando algún sacerdote está confundido le dicen, vete un tiempo de retiro a un monasterio, piensa bien las cosas, medítalas, para que no pierdas la comunión con la iglesia. Si vas a regresar a la iglesia católica, para que aceptes su autoridad,
acepte la circunstancia en la que está, las cosas positivas, pero también aquellas cosas negativas para cambiarlas desde dentro. Y es la razón por la que entonces entendemos que el padre Cotas, no sabemos, yo no tengo la información ante qué diócesis o ante qué obispo haya regresado, pero entendemos por qué desaparece temporalmente de las redes por este tiempo. Sin embargo, no sabemos, porque para saberlo necesitaríamos tener todos los elementos, cuáles fueron las condiciones que el padre Cotas recibió para poder regresar a la Iglesia Católica, las cosas concretas y también el tiempo oportuno para hacerlo. Lo que sí sabemos es que él finalmente no está de acuerdo con lo que se le pide y entonces en un video en donde muestra mucho resentimiento porque quizás él esperaba otra cosa y cuando uno espera algo y no lo recibe, pues explota la frustración, explota el enojo, explota el coraje y entonces manifiesta esta separación definitiva de la Iglesia Católica con mucho resentimiento, con mucho coraje, con mucho odio, con una crítica quizás que surge de estas emociones y finalmente dice que va a cerrar esta etapa en su vida y yo creo que bueno, si esto es lo que él considera más pertinente, será muy bueno que la gente entienda esta decisión del padre Adam Cotas. Para él es la mejor y tenemos que respetar la decisión de cada persona porque cada persona se deja llevar por su conciencia y si para él es lo mejor en cuanto a su fe, a sus intereses, a sus seguidores, a su capacidad de comunicación, lo respetamos y le pedimos a Dios que lo bendiga. Sin embargo, también tenemos que decir lo siguiente. El padre Adam Cotas, al salirse, al decidir ya no estar dentro de la Iglesia Católica, él se excomulga. Nadie lo excomulga, él se sale de la comunión con la Iglesia. Segundo punto, él se convierte en alguien cismático porque en sus videos invita a que la gente deje la Iglesia Católica para seguirlo a él. Porque ciertamente no se puede seguir siendo católico escuchando y siguiendo a alguien que no está contento, que no forma parte de la Iglesia Católica y que incluso la rechaza. Y finalmente tenemos que decir que la iglesia que él va a formar no es parte de la iglesia polaca de la cual se salió, no es parte de la iglesia católica, apostólica y romana en la cual se ordenó sacerdote y en la cual juró tener obediencia y ahora él funda, vamos a decirlo así, su propia iglesia. Ya les expliqué lo que significa la palabra iglesia, una reunión, un conjunto de personas, ¿sí? En este caso, la iglesia que él va a formar va a ser una iglesia instituida por él. ¿Va a continuar después de la muerte del padre Adam Cotas? Pues si él ordena sacerdotes, continuará, pero esos sacerdotes no tendrán una validez porque él no es obispo. De tal manera que hasta cuándo duraría esta iglesia del padre Adam Cotas es un asunto que queda sumamente en el aire. Como pueden ver, todo el mundo tiene la oportunidad y la libertad de seguir a cualquier sacerdote, católico, apostólico, protestante, evangélico, un sacerdote que funde su propia comunidad. En las redes, cada quien es libre de seguir a quien quiera. Pero si alguien quiere pertenecer y seguir perteneciendo a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en este sentido, no tendría coherencia seguir al padre Adam Cotas. Si alguien quiere romper con la Iglesia Católica y seguir al padre Adam Cotas en su nueva comunidad, también tiene el derecho de hacerlo, pero tendría que preguntarse cuáles son los requisitos, cuáles son los fundamentos de esta nueva iglesia, cuál sería su lugar de reunión, porque generalmente hay lugares de reunión, quién es la autoridad de nuestra nueva iglesia que va a fundar él. Él tendrá el derecho de ofrecer la comunión, perdón, la confirmación. Él podrá también ordenar sacerdotes cuando
generalmente eso únicamente lo puede hacer obispo. Él se va a formar o presentar como sacerdote y además él mismo se va a autonombrar obispo, él va a ser su propio papa. Bueno, hay muchas cosas que están en el aire y bueno, yo durante este tiempo en que el padre Adam Cotas estaba en confusión, estuve haciendo mucha oración por él, porque a mí me hubiera gustado mucho que con su talento, con su humor, regresara a la Iglesia Católica y siguiera formando parte de esta iglesia para la cual él se ordenó sacerdote. Me da mucha tristeza que él decida salirse de la iglesia y le deseo todo lo mejor. ¿Por qué? Porque un cristiano, cualquiera que sea, laico o sacerdote, siempre tiene que desear lo mejor a cualquier persona. Que Dios lo bendiga a él y que Dios los bendiga a todos ustedes por haber tenido paciencia para escuchar este video. Y les pongo simplemente un fragmento de los últimos videos que ha subido el padre Adam Cotas, en donde no lo muestro con el resentimiento que tienen algunos de ellos porque no es la mejor forma de mostrarlo. Creo que una forma más pausada, más tranquila, es la mejor forma de hablar de cualquier persona. Que Dios les bendiga. La verdad es que ese capítulo de mi vida, de estar en la iglesia, lo tengo que cerrar, porque ellos no me quieren. El capítulo de estar sirviendo en una iglesia católica como sacerdote, lo tengo que cerrar. Y comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Y está bien. Y para levantarme necesito comenzar otro capítulo de tener iglesia con todos ustedes, porque yo voy a ser sacerdote para siempre. Eso nunca me lo pueden quitar. Me pueden quitar estar en una iglesia dando misa, pero ser sacerdote nunca me lo van a quitar. Eso es teología básica católica, de los sacramentos, que una vez que un hombre está ordenado sacerdote para siempre. Forever and ever. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. En secula seculorum. Secula seculorum. Amén. Ese es latín. Que el sacramento del sacerdocio, como el bautismo o la confirmación, son los 3 sacramentos que nunca se borran y nunca se quitan. Y tengo que comenzar ese nuevo capítulo de estar con ustedes. En una iglesia sin fronteras, sin barreras. Una iglesia aquí. Estamos todos unidos y unidos jamás seremos vencidos. Tenemos iglesia porque la iglesia es una comunidad, no una institución. Esa es la verdad y esa verdad me libera, me levanta, me quita la fiebre.